Hola, hola, queridos directores de Control, Soporte y Medios de Mapfre, muy buenas de nuevo. Y ya casi adiós, porque ya hemos llegado a la formación online del cuarto semestre y con esto ponemos fin a nuestro curso. Y para ello vamos a hablar del impuesto sobre primas de seguros. Lógicamente Mapfre, una aseguradora, y el impuesto sobre primas de seguros tienen mucha relación, así que vamos a ello. El impuesto sobre primas de seguros lo vamos a ver en dos vídeos. Una primera parte, que es este vídeo en el que vamos a hablar de las cuestiones más generales del impuesto, y luego ya el segundo vídeo se centra en las cuestiones más económicas, sujeto pasivo, base imponible, tipo y ese tipo de cuestiones. Vamos a por él. Bien, lo primero que hay que decir cuando hablamos del impuesto sobre primas de seguros es que estamos hablando de un impuesto relativamente reciente. Es un impuesto que entró en vigor en España el 1 de enero de 1997, que tiene más o menos primos hermanos en muchos países de la Unión Europea y, bueno, en España no existía este impuesto hasta que en el año 97 entró en vigor. Además, luego ha tenido alguna pequeña modificación, como luego más adelante veremos. Este impuesto es un impuesto indirecto. Como nosotros no vemos el IVA, porque el IVA y los seguros sí que se llevan bastante mal, nosotros todavía casi no sabemos lo que es un impuesto indirecto. Un impuesto indirecto, en principio, es aquel que cumple dos características o dos propiedades diferentes. Normalmente se considera que un impuesto es indirecto cuando no grava una manifestación directa de la capacidad de pago, sino que lo que hace es gravar una manifestación indirecta de esa capacidad de pago. Tradicionalmente se considera que las manifestaciones directas de la capacidad de pago son la obtención de renta o la tenencia de riqueza o la circulación del patrimonio, y el resto son manifestaciones indirectas, como en este caso sería el impuesto sobre primas de seguros al gravar pues, a los seguros. La segunda característica por la cual se puede definir a un impuesto como impuesto directo es la que realmente se da de una manera más clara en el caso del impuesto sobre primas de seguros. Un impuesto se considera que es indirecto cuando es un impuesto en el que existe traslación. Como veremos más adelante, en el impuesto sobre primas de seguros, la traslación no solamente es que exista, sino que además es obligatoria. Bueno, nuestro impuesto es indirecto. Si alguien quiere buscarle más características de este impuesto, habría que decir que es un impuesto de carácter real, porque las circunstancias del sujeto pasivo no se van a tener en cuenta. Entonces, estamos hablando de un impuesto de naturaleza indirecta y de carácter real, lo que hace que en general estamos hablando de un impuesto con una estructura bastante fácil, lo cual, bueno, quieras que no, es una buena noticia. ¿Dónde se aplica nuestro impuesto sobre primas de seguros? Bueno, el impuesto sobre primas de seguros está regulado en la ley del 13 del año 96, la ley que es del 30 de diciembre, es la ley de acompañamiento de ese año, y esta ley tiene efecto en todo lo que es el territorio español, sin perjuicio de lo que establece el régimen foral y los tratados y convenios internacionales que pueda haber suscrito el Reino de España. Y en el resto del territorio español es donde se aplica esta ley. Bueno, territorio español y, atención, algunos territorios un poco más curiosos que a lo mejor alguien podía pensar que no eran territorio español. Por ejemplo, todas las islas adyacentes, las 12 primeras millas náuticas del mar territorial y, por supuesto, todo lo que es el espacio aéreo que correspondía al territorio nacional. Bueno, más cuestiones. Impuesto sobre primas de seguros. ¿Tú qué grabas? ¿Cuál es tu hecho imponible? El hecho imponible del impuesto sobre primas de seguros es bastante sencillo. Se define como la realización de las operaciones de seguro y capitalización que se basen en técnica actuarial según la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Siempre y cuando se cumplan dos condiciones. Primero, que estas operaciones de seguro se realicen en el ámbito de aplicación del impuesto, que acabamos de decir cuál es, y segundo, que estén concertadas por entidades aseguradoras que operen en España, incluso en el régimen de libre prestación de servicios. Pueden ser entidades españolas o extranjeras situadas en un miembro del Espacio Económico Europeo, pero lo importante es que operen en España. Bueno, esta definición de la no sujeción tiene una única salvedad, que es el único supuesto de no sujeción que contempla este impuesto, que se refiere a todas aquellas operaciones que se derivan de los conciertos que pueden tener las aseguradoras con organismos de la seguridad social o con aquellas entidades de derecho público que asuman la gestión de algún régimen especial de la seguridad social. Es decir, todo lo que viene por delegación o por concierto con la seguridad social directamente no queda sujeto al impuesto sobre primas de seguros, lo mismo que la propia actividad aseguradora de la seguridad social tampoco tiene este impuesto. Una vez ya caemos dentro del ámbito de aplicación del impuesto, es decir, estamos en nuestro territorio y cometemos el hecho imponible, es decir, se realiza una operación de seguros, puede que se dé el caso de que estemos dentro de uno de los ámbitos de las exenciones que tiene este impuesto. Este impuesto tiene un conjunto de exenciones relativamente amplias y de hecho hay seguros muy importantes que están exentos. Vamos a ver solamente los principales de ellos, ¿no? Quizá el más importante de todos sea pues, todos aquellos seguros sociales de carácter obligatorio
o colectivos que instrumenten fondos de pensiones. Lógicamente, lo que es la promoción del ahorro a largo plazo en España está muy beneficiada fiscalmente, ya lo vimos en el caso del impuesto sobre la renta, también en el caso del impuesto sobre sociedades hay reglas un poco que favorecen que las empresas hagan aportaciones a planes de pensiones. Bueno, en el impuesto sobre primas de seguros, lógicamente todos los seguros que son alternativos a los fondos de pensiones y planes de pensiones también se van a considerar que están exentos y libres de fiscalidad. Otra exención importantísima, todos los seguros de vida y, en principio, todas las operaciones de capitalización basadas en técnica actuarial y luego ya otra serie de seguros de menor importancia, en general, como son las operaciones de reaseguros, los seguros de caución, todo lo que tiene que ver con los seguros de la exportación, seguros agrarios combinados, transporte internacional de mercancías o viajeros y, bueno, luego alguna cosa muy específica que tiene que ver con buques de aeronaves de transporte internacional que no se dediquen a la navegación privada de recreo. Más o menos eso son las exenciones más importantes que configuran el impuesto sobre primas de seguros. Bien, una cuestión importante relacionada con este impuesto es identificar el lugar de realización del hecho imponible, es decir, dónde se está produciendo la operación de seguro, porque si esta operación tiene lugar en España, en el ámbito de aplicación del impuesto, sí aparece este impuesto, pero si es en el extranjero puede que no. Entonces, se considera, según la normativa del impuesto, que son operaciones realizadas en territorio español, todas aquellas en las que España sea el estado de localización del riesgo o del compromiso. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues en principio que todos los seguros, por ejemplo, si se asegura un inmueble que radica en España, un negocio que radica en España, no hay ninguna duda y ahí está muy claro que el lugar de realización es España. Pero en defecto de que haya normas de aplicación muy claras o una norma específica de localización que nos permite identificar muy claramente el lugar de realización, se aplica por defecto una regla que es la siguiente, y es que cuando el contratante sea un empresario profesional, entendido en los términos de IVA, que concierta las operaciones de seguro para lo que es el ejercicio de su actividad y la actividad económica de este empresario profesional IVA se realiza en un establecimiento permanente o en el lugar de su domicilio, si ese establecimiento permanente o ese domicilio están en España, la actividad también se realiza en España. Entonces, esto es una regla en general bastante sencilla, que no da ningún problema y que es la que nos permite identificar cuál es el lugar de realización del hecho imponible, en particular para saber si se realiza en España o no. Y la última cuestión de la que vamos a hablar en este vídeo se refiere al devengo. ¿Cuándo se devenga este impuesto? Bien, las operaciones de seguro se pueden producir de forma múltiple en el año o solamente una para todo un periodo de un año. Existen muchas posibilidades. Lo que va a decir la ley es que el momento de devengo es aquel en el que se produce la prima, en el que se satisface la prima relativa a las operaciones gravadas. Y esta prima puede ser anual, bimestral o como se quiera. No estamos hablando del fraccionamiento, sino que es el momento en el que se satisface la prima, digamos, de todo el periodo asegurado. Y ese, pues ya digo que sí que puede ser variable. Un caso especial, el caso de los fraccionamientos. Cuando se realiza un fraccionamiento del pago, lógicamente la parte proporcional de ese pago, es decir, la parte correspondiente al pago fraccionado, también está devengando impuesto. Es decir, si nosotros tenemos un impuesto en el que la prima se satisface, por ejemplo, a final de año, pero hay pagos fraccionados anticipados trimestrales, esos pagos trimestrales también están devengando el impuesto sobre primas de seguros. Bueno, y esto es todo lo que podemos decir a nivel introductorio del impuesto sobre primas de seguros. Sobre la cuantificación y quién tiene que pagar este impuesto, pues ya tenemos el segundo vídeo. Ahí nos vemos. Hasta luego.